Ciberseguridad, trámites bancarios, compra y venta segura por Internet. ¿Cómo protejo mi identidad digital en las redes? Carpeta de salud. Sede electrónica para la relación con las administraciones públicas. Certificados digitales. Identificarte electrónicamente para realizar estos trámites. Comunicarme con mis familiares por vídeo, ¿qué? ¿Quién me ayuda? Eta gaur egun kasetak eskaintzen diguna da lan horretan aurrera egiteko baliabide oso importanteak. Esperientzia bat, foko bat, jendearen digitalizazioan aurrera egiteko, eta hurrengo urteetan Eusko Jaurlaritzak duen gobernu digitalareko proiektuarentzako aktore importante bat izaten jarraituko du. Hori da gure asmoa eta horretan jarraituko dugu. Hasiera batean arrakala hori edo arrakala teknologiko hori apurtzeko baino bazan ere gero lortu izan da beste eragile batzuekin hitzarmenak egitea eta beste zerbitzu bat ematea, ez? Adibide moduan, garai harretan metaposta ez zegoen, baina gaur egun metapostako erabiltzaileak kudeatzen ditugu, bakua ere ez zegoen eta bakua emititzen, jaukitzen zerbitzuak ematen dugu hiritarreri eta baita esprirekin egiten ditugun iketxartelako zertifikazioak edo azterketak ere bertan egiten dugu, ez? Eta horrek egiten ditugu hiru elkarte hauekin ditugun hitzarmenekin, ez? Hay personas que no son capaces de seguir este proceso de transformación digital tan acelerada. Yo creo que Gacetagunea es ese punto de encuentro, esa conexión y ese enlace para que estas personas se puedan acercar de una manera natural a todo este entorno digital, a estas nuevas tecnologías. Te sientes un poco realizado porque enseñas a las personas así ya... Incluso para nosotros, para renovarnos y para recordar un montón de información súper válido, o sea, nos estamos reciclando también. Pues al pasar veía que siempre había gente y tal, ¿no? Y ya vi que era un poco el tema de los ordenadores y como en esa función pues soy analfabeto, pues un día entré, le pregunté a Laura a ver qué cosas hacían y me dijo que impartían cursos y tal y le dije que me apuntaría a alguno. Como estoy pez en el tema, pues empecé con el básico de Internet. La forma de exponer las clases el profesor, si tú preguntabas, él te contestaba, en fin, que tenías todas las facilidades para poder aprender. Ni Gacetagunera batera joaten naizenean elkarrizketa bat egitera, erabiltzaileekin eta hezitzaileekin hitz egiten dut, eta haien hitzekin ikastaroen bidez sortzen den harreman berezia nabaritzen dut. Nire ustez, erabiltzaileak teknologia berriei buruz ikasteko asmoz iristen dira Gacetagunera, baina ikastaroa amaitzen denean saria handiagoa da. Hau, 3 faktore erabakigarriren ondorio da. Lehena, klaseak nola egituratuta dauden, giro ona egoteko eta maila teknologiko desberdineko pertsonek jarraitu ahal izateko. Bigarrena, ikastaroan dauden pertsonek zerbait dutela komunean, ikasteko gogoa. Eta 3. formakuntzan sortzen diren harreman pertsonalak. Pues que se les coge un montón de cariño al final. Al final son como, no sé, como si fuesen gente del pueblo, del barrio, y encima les ves luego en cualquier sitio y dices, ¡profesora! ¡Profesora! Y vienen, traen pasteles. Pues entre los que participábamos en el cursillo había muy buena camaradería. En las clases había que estar escuchando, pero luego la participación también era importante. Incluso entre nosotros pues también hablábamos y nos comunicábamos. Todo esto con la supervisión del profesor, y el profesor también hacía los posibles para que esto se pudiera llevar a cabo, con lo cual el ambiente era muy bueno. Nos aportan el pasar un rato que estamos agradable, ¿no? Se llega a hacer medio grupillos, nos conocemos ya de ser usuarios de Gaceta y un poco eso. Y de hecho viene mucha gente a cursos, aparte de formarse para tener una compañía. Durante estos años, nuestra red ha ido adaptándose a estas modificaciones, estos cambios tecnológicos y ha materializado en contenido formativo las expectativas y la demanda de nuestras personas. Hombre, yo al equipo desde luego le animo a que siga con este trabajo porque pienso que hay mucha gente todavía que no estamos preparados con las nuevas tecnologías. Y además,
igual aprendes algo, pero como es un tema que está variando constantemente y que está avanzando, pues nos tenemos que readaptar a lo nuevo que va apareciendo, con lo cual está muy bien para las personas de nuestra edad, incluso más jóvenes, que esto siga adelante porque, vamos, creo que es necesario para la sociedad de hoy en día. De mi edad o mayores y tal, que eso, que los veo pues que no utilizan el WhatsApp porque no lo saben, o sea, no saben utilizarlo, y pues les animo y de hecho los que vienen y tal pues normalmente se motivan y siguen, avanzan un poco. No, y sobre todo eso, con los móviles sí que les gusta aprender, eso sí que es verdad, porque luego les ves y si no, no sé qué, cuesta, pero ya van aprendiendo, y cuando aprenden algo, ya me quedo con esto. El aprender por ellos solos, que se puedan hacerlo ellos solos, sentirse válidos, la autonomía que les da es todo, entonces... Todo el mundo puede. Es que todo el mundo puede y nunca es tarde. Nunca es tarde. Todo es empezar, que a lo primero pues los que estamos pez en esto decimos esto no está hecho para mí, pero que es cuestión de insistir y poco a poco te vas dando cuenta de que lo podemos dominar. Durante estos meses de pandemia se ha evidenciado muy claramente que las personas les cuesta gestionar y digerir todo esto. Zure ingurura begiratzen baduzu pizka bat, Euskal Herritarren arteko eten digitala agerian geratzen da. Kazetagunean, pandemia garaian, urrutiko aholkularitza zerbitzua sortu genuen eta dei ugari jaso genituen. Bideokonferentza bidezko formakuntza ere sortu genuen, hilabete horietan pertsonak prestatzen jarraitzeko, eta mantendu dugun zerbitzua da ikusi dugulako oso baliagarria dela erabiltzaileentzako. Honekin esan nahi dut, mundu guztiz digitalizatuan bizi garela sinesten dugula, baina pertsona batzuk ez direla natibo digitalak eta ezin ditugu gizartetik kanpo utzi. Aparte de que la misma vida nos lo está pidiendo, porque ya para acceder a cosas como pedir un horario en estamentos públicos o al médico, o en fin, para hacer gestiones en el banco ya tienes que tener unos conocimientos sobre el tema de cómo se maneja un móvil, cómo se maneja una tablet. Todo lo que sea referente a smartphone y tablet, porque todos tienen un móvil táctil, al final es un trato individual con cada uno y quieras o no, eso lo notan también. Eta programak 20 urte betetzea eta aukera ona da lehenik eskerrak emateko hainbat urtean, 20 urte betan lanean jardundan jende guztiari, zorionak proiektu martxan jarri zutenei, eta zorionak animo eta esfortzuarekin jarraitzeko eskaera gaur egun lanean dodenei. Quiero poner en valor y dar las gracias a las personas que están a pie de calle, que hacen que se mueva toda esta maquinaria, también al personal técnico que está en la trastienda. Agradecer al Gobierno vasco, que es ese apoyo permanente, que potencia, impulsa y nos anima a seguir adelante con este proyecto. También quiero dar gracias a los ayuntamientos y a las entidades del sector público porque favorecen las relaciones y la colaboración para que toda esta red siga siendo pues, cada día más fuerte. Y sobre todo quiero dar las gracias a estas personas usuarias que se acercan a nosotros, que van a los centros Kazetagunea con esa intención de mejorar en sus habilidades digitales y con ello mejorar su calidad de vida. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en Kazetagunea, mila esker. Esker ona, eskerrak ematea, zorionak ematea urte borobil honetan 20 urte bete ditugulako eta hurrengo 20 urtetan ere hor jarraituko dugula, ez? Balio ematen eta zerbitzu berriak jartzen behar denean.